Vamos a ¿Cómo esperar estás? un poco más para comenzar. Estaba muy entretenida la otra sala, no puedo mentir. Era muy buena conversación, desconocida. Claro. Sí, estuve a punto de tirar alguna infidencia, así que está bueno que hayamos salido de ahí. Está demasiado en confianza la conversa. Se me olvidó comentar que hay activado la grabación para esta sala, para que después si quieren ver la repetición, los que no pudieron venir. No sé si alguno tiene algún problema con eso. Marcelo, Jenny, ¿no? ¿No hay problema? Ah, perfecto. Parece que se estabilizó un poco la cantidad de gente. Con 13 personas, pero bueno, vamos a comenzar. Hola a todas y todos. Esta es la sala del Ministerio del Medio Ambiente, donde acá contamos con dos invitados de lujo para explicar un poco en qué se trata todo el área de la ingeniería dentro del Ministerio, en qué podemos aportar, en qué podemos ayudar y de cómo funciona el Ministerio en sí. Contamos con la presencia de Marcelo Mena, ex secretario y ex ministro durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Él es ingeniero civil bioquímico de la Universidad Católica de Valparaíso y tiene un Master of Science y un doctorado en ingeniería ambiental de la Universidad de Iowa. También contamos con la presencia de Jenny Meyer, espero no haberme equivocado, ¿no? ¿Qué dice pronuncia? Mayer. Mayer. Pareció. Ella es jefa de Departamento de Mitigación e Inventarios de Emisiones de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente. Si es que no me equivoco, es ingeniera civil en Geografía, Medio Ambiente, Transportes y Planificación Urbana de la Universidad de Santiago, la USACH. Y tienes un magíster en Política Medioambiental, ¿no? Políticas públicas y Environmental Science. Environmental Science, sí. Ahí estaba leyendo la página de Wikipedia de Marcelo y estaba leyendo el link de Jenny. Y va a sacar un poco de información y contextualizar. No sé si quieren comenzar como introduciendo un poco el Ministerio del Medio Ambiente, como cuál es su experiencia trabajando dentro y cuál fue su día a día, qué era lo que ustedes hacen o hacían dentro del Ministerio. Claro, parto yo, Sí, parte tú, Jenny, porque tú eres una funcionaria de carrera, que es muy ya, importante. mira, les cuento. Igual está interesante porque, bueno, está Marcelo que les va a contar como el lado más de la política y de la autoridad, de cómo es ser autoridad en el ministerio. Y por mi lado les puedo contar cómo es ser funcionario, como dijo Marcelo, y ser profesional dentro del ministerio. Yo llevo 13 años trabajando en el ministerio, partí trabajando cuando era la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente, y en el año 2010 se crea el ministerio, y parte una distinta configuración de equipos, porque se crean áreas nuevas que no existían en la CONAMA, y dentro de ellas parte la Oficina de Cambio Climático. La Oficina de Cambio Climático es donde yo trabajo actualmente y yo entré cuando la crearon. Así que más o menos conozco desde el principio cómo se ha tratado el tema de la política climática en el Ministerio de Medio Ambiente. El ministerio tiene distintas divisiones, como ustedes se pueden imaginar y pueden revisar en la página. Vemos desde la educación ambiental hasta temas específicos de contaminación, como contaminación atmosférica, contaminación de suelo, contaminación de agua, etc. Entonces, además vemos otros temas relacionados con medio ambiente y que sirve para la toma de decisiones y para hacer política pública, como por ejemplo economía ambiental. Entonces, todo eso se conjuga un poco en el trabajo del ministerio y en las interrelaciones que existen en los equipos a la hora de hacer políticas públicas en el ministerio. En el caso de la Oficina de Cambio Climático, donde yo trabajo, tenemos un equipo que no es muy grande, pero es un equipo que maneja unos temas que son realmente importantes dentro de la política ambiental nacional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos a cargo de llevar todos los compromisos ambientales de Chile en relación al cambio climático. Así que básicamente lo que yo hago ahí es coordino un equipo, que es el equipo de mitigación. El cambio climático
tenemos varias palabras que a lo mejor es bueno explicarlas. Mitigación se refiere a todo aquello que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero o aumente los sumideros o las capturas. Entonces, yo coordino un equipo que ve exactamente esa área. Entonces, además, tenemos otro equipo que ve todas las políticas que tienen que ver con la adaptación a los cambios que va a producir el cambio climático y un equipo que tiene que ver con financiamiento climático. En la parte de mitigación, como les contaba al principio, vemos específicamente los compromisos de Chile para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. No sé si estoy hablando mucho y después vamos a hablar más, así que... Pero así como bien barniz de algunas cosas del ministerio. Sí, y la Jenny está detrás de que... Sí, ahí también explico el contexto de la mesa. La Jenny está a cargo de unos temas más importantes que tienen que ver con, ¿no es cierto?, la contribución nacional de Chile y obviamente eso caló hondo porque lo que haga Chile también influencia al resto de los países. Entonces, el tono que tenía que poner hoy día el Ministerio de Medio Ambiente como presidente de la COP con un nuevo compromiso climático era el que iba a seguir el resto. Y sin eso, por ejemplo, se hace mucho más difícil que un China, por ejemplo, se comprometa al 2060 a descarbonizar. Entonces siempre Chile tiene en el peso internacional, golpea más fuerte que su peso de boxeo, como dicen algunos, porque como los países nórdicos puede influenciar, a pesar de su pequeño tamaño, en la discusión internacional. Así que eso es súper interesante tener en cuenta. El Ministerio de Medio Ambiente nació el año 2010, partido chico, tiene su institucionalidad ambiental recién se está mostrando sus dientes en su totalidad recientemente. Hay una subsecretaría, un servicio de evaluación ambiental que tiene por objeto dar permisos ambientales, una superintendencia de medio ambiente que tiene por objeto fiscalizar los permisos ambientales y el cumplimiento normativo. Y es un desafío importante porque como es un ministerio chico, para hacerlo crecer en los ministerios de Hacienda, hay siempre un control de que no crezca muy rápido nada, ¿no es cierto? Hay una línea que por mucho que sea chico, el hecho de que crezca 25%, 30% de su presupuesto, puede que eso sea no más que un problema de ejecución presupuestaria, un MOP, claramente, digamos, es un salto importante y por lo tanto es difícil hacerlo crecer. Entonces, eso es lo que hace un subsecretario, ¿ya? El subsecretario tiene que hacer la ejecución presupuestaria, tiene que organizar todos los planes del ministro y tiene que ser capaz de poder llevar el presupuesto y generar una defensa de presupuesto ante el DIPRES, etc. Tiene que llevar a cabo todos los contratos y por tanto, también tiene responsabilidad administrativa, porque un ministro o un subsecretario tiene la responsabilidad administrativa de todos los contratos. El ministro tiene responsabilidad política, pero si hay algún desfalco, algún tipo de mal uso financiero, se lo lleva a cabo. Pero creo que probablemente no es la razón por la cual usted está acá, hablar de las pasiones de ser subsecretario, no. Pero lo que sí es importante es que yo creo que en estos últimos 4 o 5 años le subimos el pelo al ministerio. Yo creo que eso es súper importante. Fuimos capaces de hacerlo lucir, ¿no es cierto? Y por tanto ser apetitoso para otros tipos de actores internacionales, perdón, más grandes. ¿Por qué? Porque uno puede, no sé, por ejemplo, a mí cuando estaba en el ministerio me invitaron al G7, fui el primer ministro que invitaba al G7 a la reunión, me invitaron para puro pegarle al encargado de Trump, ¿no es cierto? Y me entretuve mucho en eso, lo pasé muy bien, y fuimos a Polonia para esa finalidad. Entonces, toda esa cuestión demostró que uno podía tener un auge distinto. El discurso de cierre de la presidenta el 20 de septiembre en la Asamblea General de Naciones Unidas da cuenta de que hoy día la agenda internacional ambiental va muy bien hacia adelante. Y es por eso que hoy día hay distintos ministros y ministras como lo que fue la Marcela Cubillos, no comulgo muy políticamente mucho, pero también la Carolina Schmidt, que es una persona que es, ¿no es cierto?, es una persona que tiene, digamos, de mayor alcurnia política de lo que fue antes de entrar yo o Pablo Daniel, ¿cachai? Entonces, eso es súper interesante y por tanto el Ministerio de Medio Ambiente ha mostrado que es capaz de poder lucir y ser algo que no es el chopino de antes, sino que realmente se puede parar frente y puede marcar la política
industrial de Chile a través de las políticas que establece. Así que eso es más o menos lo que hace el Ministerio de Medio Ambiente. Podemos hablar de política en particular, pero quería hablarles más o menos eso es lo que hace en su momento hoy día. Gracias a los dos por un poco de esta introducción al ministerio. Quería recordar que si alguien quiere comentar algo, precisar algo o hacer un comentario, lo puede hacer levantando la mano. Este formato es súper libre. Y quería saber cuáles son los principales desafíos dentro para el Ministerio de Medio Ambiente hoy en día. Estamos en medio de una pandemia, en medio de todo el cambio climático, y sin duda este ministerio está cobrando mucha relevancia últimamente. No sé si nos pueden detallar un poco más en eso. Sí, mira, partiendo yo un poco, te cuento que en general el desafío siempre es tratar de mantener la política que nosotros hacemos, las políticas públicas, mantenerlas en el tiempo. Chile ha tenido la suerte de que en general los gobiernos han mantenido las políticas ambientales estables. Ya eso no ha pasado en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que la política que tenía Obama versus la que tenía Trump, o sea, la que tiene Trump es bastante distinta. Nosotros tenemos la suerte que al menos, por ejemplo, se ha respetado bastante el trabajo previo que se ha hecho en medio ambiente. Entonces, no tenemos tanto ese desafío de pelear lo que estamos haciendo, ni de mostrarle a nadie lo que estamos haciendo, sino que podemos trabajar más o menos tranquilos en ese sentido. Nuestro mayor desafío, yo encuentro, tiene que ver un poco, bueno, con los recursos. Como dijo Marcelo, el ministerio es un ministerio chico, comparado con otros ministerios que son monstruosos en Chile, como Hacienda, como el MOP, como Desarrollo Social. Por lo tanto, nosotros tenemos que pelear un poco el tema del presupuesto que tenemos para hacer cosas. En el caso de cambio climático, imagínate que nosotros tenemos un presupuesto que es como, no sé si está bien decirlo, pero estamos hablando de un presupuesto, por ejemplo, de 100 millones de pesos versus... Sí. Nos subió mucho del tiempo mío. No, ojo, este año, Marcelo, nos quedamos con 10 por la pandemia, 10 millones. Sí. Pero movilizamos recursos internacionales del orden de 5 millones de dólares. Entonces, esos recursos internacionales se logran a través de que los profesionales que trabajan en el ministerio realmente tienen y aportan con una política que Chile ha llevado como bandera de lucha. No sé si ustedes han escuchado el tema de como el liderazgo ambiental que tiene Chile. Si bien está un poco sucio por lo que pasó ahora con Escazú, en temas de cambio climático, por ejemplo, Chile es un país que está como mucho más adelantado que otros países de la región. Entonces, ese ha sido como la parte linda de trabajar en el ministerio, como los beneficios de trabajar en el ministerio, ha sido como poder participar en los procesos que ha llevado Chile adelante, como por ejemplo promover la ambición climática con, por ejemplo, compromisos que son a la vanguardia. Tenemos compromisos que son mucho mejores que incluso países desarrollados, porque estamos como tomando información científica, es súper entretenida esa parte, pero como les decía, los desafíos es no solo el diseño, sino que la implementación. La implementación es la parte difícil, la implementación de, por ejemplo, las políticas públicas con recursos que son escasos y siempre teniendo en cuenta que la política en Chile para el tema ambiental es transversal. Cambio climático, por ejemplo, también es transversal. Entonces tenemos que poner de acuerdo a muchos actores para poder implementar una política. Y eso significa que tenemos que sentar a la mesa y convencer no solamente a la gente que sabe de medio ambiente, sino que a los que, por ejemplo, les preocupa los temas económicos más que el medio ambiente. Y para hacer eso hay que tener mucha información de base muy buena y manejar la información lo mejor que podamos. Marcelo, over to you. Sí, sí, eso, no, es verdad, estoy de acuerdo con lo que tú dices, y efectivamente, bueno, ahí están los desafíos, que como no tenemos toda esa plata que viene por fuera, ha costado establecer capacidades permanentes, ¿no es cierto? Porque históricamente han tenido mucho gente honorario, etcétera. Pero lo que fue capaz de articular, ¿no es cierto? Y también, bueno, trabajamos junto con eso, con la Jenny. En el fondo, nosotros sabíamos qué es lo que le faltaba a la NDC. Y obviamente, el grueso venía de la NDC, ¿no es cierto?, del trabajo de la Jenny y la gente de energía, etcétera. Pero con el tiempo empezamos a sofisticarnos. Entonces, si bien por mucho tiempo la gran discusión de desarrollo, digamos,
se mantiene remitida dentro del Ministerio de Hacienda, hemos sido capaces de poder influenciar cada vez más a otros, o sea, a otros ministerios como ellos. Entonces, yo creo, de los grandes momentos de inception que hemos hecho, que me ha tocado participar, teniendo una relación no tan reconocidamente buena con el Ministerio de Hacienda, es que fue ponerse en los lugares de lo que es el ministro Larraín y ser capaces de poder armar una coalición de ministros de Hacienda y meterlos a ellos en el baile de centro, en donde ellos tenían que hacer una serie de distintos compromisos que ellos mismos redactaron. Y con eso fuimos capaces de poder sumar más o menos espera que tengo fuimos capaces de poder convocar a 53 países a seguir ese mismo camino. Y hoy día Chile tiene entonces este trabajo que ha sido capaz de poder cruzar al otro sector, planes de adaptación del sector energético, ciudades, salud, ¿no es cierto? Trabajamos con la misma ministra Eria Molina, antes, después con la ministra Castillo, obras públicas, ciclo agropecuario, fuimos capaces de poder ponerlo dentro del otro sector. Y poder entonces tratar de influenciarlo, porque el problema que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, como está reducido como al final de la tubería, es que siempre llegamos tarde. En cambio, si somos capaces de poder trabajar con otros ministerios para que ellos vean esta agenda como propia, realmente uno puede avanzar mucho más. Y es por eso que para la misma COP hubo un montón de ministros de otros lados, ¿no es cierto? Estuvo el ministro Walker con el tema de la reforestación, estuvo el ministro de Energía, Llobet, que ve hoy día la acción climática como una oportunidad para poder impulsar el hidrógeno verde, fue el ministro Briones, que estuvo en la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática, y eso es muy importante. Eso no quita el hecho, tal cual dice la Jenny, que hay visiones distintas de gobierno y no da lo mismo quien gobierne, porque hay matices, pero por lo menos en el caso mío me tocó en el Banco Mundial trabajar con mis ministros de Medio Ambiente y de Hacienda, de todo tema político. Entonces tú sabes cuáles son las herramientas que le gustan, po. Algunos que le gusta el comando y control, la de impuestos, otros le gusta el tema de transar bonos, otros le gusta el mercado financiero. Hay que cachar con quién está hablando, po. Entonces, y ahí poder tocar la fibra que les pueda motivar hacia poder desde su lugar comprometerse a más acciones. También quiero destacar que para mí fue súper importante haber conocido a Andrés Velasco, porque Andrés Velasco en el primer proceso presupuestario yo fui a preguntarle cómo hacerla, po. Me contó todos los trucos que hacía DIPRES para poder sonarte con la plata, que te deja entrampado un decreto que nunca permite transferir la plata, todas las cosas que se requerían, y eso es lo que les comentaba, de que no puede aumentar mucho un ministerio, y si no te quieren cortar la cabeza del resto de los otros ministros, esa cuestión la aprendí de él, po. Él me contó esa cuestión, entonces, para poder entonces tratar de meter el presupuesto tuyo en otros ministerios. Entonces, ya que, entonces, por ejemplo, si tú querís, por ejemplo, si nos dieran toda la plata que requerimos para recambio de calefactores, requeriría probablemente 50.000 millones de pesos al año, que equivale a todo lo que requiere el ministerio. Si yo hago eso alguna vez, todos los otros ministros me van a destruir la próxima vez porque quieren plata para su ministerio, entonces no hay nada mejor que meterlo en MIMBU. El Ministerio de Urbanismo, que esto es como un 1% del MIMBU, y ahí eres capaz de poder entonces poder crecer, pero sin que la gente se dé cuenta que tu agenda está creciendo en términos generales. ¿Ya? Pero yo creo que decir que para todos ustedes, que son distintas disciplinas, probablemente de lo más amplio, yo creo que cada uno de ustedes puede aportar mucho al Ministerio de Medio Ambiente, como lo que están, lo que hacen, desde el diseño, desde la arquitectura, desde la ingeniería química, desde la ingeniería de finanzas, ingeniería industrial. Muchos de los problemas que tenemos hoy día son esos, hoy día sabemos que hay una ecuación constante, que hay una tecnología que cuesta nada operar, pero que cuesta mucho invertir. Entonces, al final, el problema de acción climática se está reduciendo cada vez más a ser capaz de poder entender cómo se estructuran contratos. Después, hoy día nos encontramos con que Chile, los inversionistas chilenos no están invirtiendo en estas cuestiones, son todos extranjeros. ¿Qué está pasando? Entonces también hay que empezar a pensar cuáles son los incentivos que tienen ellos para poder invertir y que los mismos pensiones chilenas se vayan metiendo. Entonces, yo creo que esa es la mayor, como dijo la presidenta chilena en su último discurso, esto dejó de ser de ambientalista. Hoy día la agenda ambiental está en todos los sectores. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que ser suficientemente ingenioso para poder hacer que el resto de los sectores tome tu causa como la propia. Hacer Inception completamente. Esa película es una película que a todos nos tiene marcado, tratar de insertar tu idea en el otro y decirle, ah, qué buena idea, ministro.
Y así hicimos la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática, entre otras cosas por el estilo. Acá, primero, gracias por la respuesta y quería comentarles que acá Denise, coordinadora de sustentabilidad del Centro de Alumnos de Ingeniería, levantó la mano. No sé si tiene alguna pregunta o comentario. Vale, Denise. Sí, hola, ¿cómo están? Hola. Yo tengo una pregunta más que desde el CAI, desde como las ONG juveniles y estudiantiles, que definitivamente no tenemos como nada de dinero. Yo soy de Verde, no sé si la conocen, es una ONG ambiental, estuvimos en la COP el año pasado también, pero surge esta constante duda de cómo optar a financiamiento climático y si es que realmente se puede hacer un trabajo en conjunto con el medio ambiente como para buscar esos financiamientos o como para hacer algún trabajo en conjunto para, como de cierta manera lograr eso, como porque sí sabemos, como que todos sabemos que el financiamiento es difícil, pero como que, por ejemplo, yo conocí muchos fondos extranjeros en la COP, pero no puedo optar yo como ONG directamente, como que hay que hacerlo a través como del ministerio, y quería saber si hay algunas herramientas que están a disposición hoy en día que se puedan ocupar. Ujú. Mira, yo te puedo contestar, nosotros tenemos un área de financiamiento climático, justamente el encargado, que es un colega, está siempre pendiente de cuáles son las opciones de financiamiento que existen y para qué están diseñados los fondos, porque cada fondo no es como una bolsita de plata a la que uno postula, sino que cada fondo tiene un objetivo, ¿ya? Entonces, muchos fondos son, por ejemplo, para proyectos específicos, otros son, por ejemplo, para crear capacidades, y otros son para como proyectos que pueden ser como más enfocados a comunidades o cosas que son como más para trabajar con gente fuera del servicio público. En general, no es tan fácil optar a fondos. Si tú me preguntas, existen también otro tipo de financiamiento como el Fondo de Protección Ambiental, que sirve también para, por ejemplo, empezar a financiar proyectos que son más pequeños. Es una opción también. Pero como dices tú, las ONG es bien difícil que puedan optar a estos fondos porque la mayoría de los fondos climáticos que se hacen son para gobierno y son o para privados en el formato de préstamos, más que donaciones en ese caso. Igual, por ejemplo, Marcelo trabajó en el banco, así que en el Banco Mundial, así que él sabe harto de ese tema. Sí, y ahí un poco como más sincero con respecto a las verdaderas posibilidades, ¿no es cierto? O sea, yo estaba ahí y me tocó convencer al gobierno alemán que por última vez le pasara plata a Chile porque se graduó, ¿no es cierto? Porque de asistencia de desarrollo oficial, ¿no es cierto? Y por lo tanto no tiene acceso a eso y por eso gran parte de los fondos climáticos como el Climate Investment Fund y otros dejaron de estar disponibles. Entonces lo que logró hacer, ¿no es cierto? Lo que estamos tratando de hacer ahora con hidrógeno verde es que última vez nos den plata de nuevo, pero ellos dicen una cuestión súper clara. ¿Saben qué? Ustedes tienen, no sé, si emiten bonos verdes, tienen una tasa de interés que ni siquiera a los países africanos más pobres le prestamos. O si uno mira el mapa de cuánto financiamiento climático ha recibido Chile en comparación con, no sé, Honduras o Nicaragua, que son países mucho más pobres, Haití, hemos recibido mucho más, porque somos Mateo, porque gente como la Jenny es capaz de poder convencer a estos gallos, y además encima les entregamos cosas que corresponden, que ha habido resultados buenos, ¿no es cierto? El primer proyecto de CCP, Chile, el primer proyecto geotérmico, Chile, el primer proyecto de hidrógeno verde, probablemente también va a ser Chile, los buses eléctricos están en Chile, se partió. Pero quiero darles como la siguiente señal en esto. Yo creo que el verdadero logro va a ser no cuando veamos esto como parte de un financiamiento propio, porque eso nunca va a ser suficiente. Ya, para decirte un poco los números generales, son 600.000 millones de dólares lo que se gastan en cambio climático al año a nivel global. La mitad de eso es privado, la mitad de eso es público, y los gobiernos nacionales son una parte de eso. Pero 600.000 millones de dólares es nada en comparación con los 100 trillones de dólares que administran distintos sectores financieros. Hoy día mismo, la AFP en Chile son como 220.000 millones de dólares, 10 veces más de los fondos soberanos. Entonces, si nosotros somos capaces de volcar eso hacia la acción climática, ahí sí que pasamos a romperla de verdad. Y el efecto es real porque
cuando BlackRock o cuando el gobierno noruego le dice con el fondo de pensiones o de fondo soberano, saquen la plata, dejen de demorarse en sacar la plata del petróleo y el carbón a las empresas como BHP o Enel, los resultados son inmediatos. O sea, el momento que le tiran la oreja a Enel por no cerrar las termoeléctricas a tiempo, al día siguiente anuncian en Bocamina, en Chile, de que van a cerrar esa central termoeléctrica más rápido. Entonces yo creo que es importante eso. Pero para no desviar lo que tú estás aspirando, Denise, que es financiamiento más pequeño, no de miles de millones de dólares, sino que no tener que pagar con tu propia plata tu página web y cosas más básicas como esa. El Fondo de Protección Ambiental es el inicio, debería ser más, claro que debería ser más. El Fondo de Protección Ambiental son 1.500 millones, 1.800 millones de pesos al año que se entregan a las distintas instituciones de la sociedad civil y tienen el propósito que tú estás hablando de una ONG territorial. Es fácil postular porque generalmente si tú eres de una formación universitaria, probablemente va a competir con juntas de vecinos y otros, y bueno, y en tal caso hace mucho más atractivo tu proyecto si es que incorporas comunidades, digamos, más postergadas, no sé, por algún proyecto interesante no sé, por compostaje, cerrando el círculo con la alimentación del campo San Joaquín, con alguna feria y hacer compostaje para cultivo orgánico, alguna cosa interesante que se dé ahí. El proceso es súper transparente por si acá. El FPA es súper transparente y nosotros tratamos siempre de mantenerlo así, porque el clientelismo que se puede obtener de entregar 5 millones para acá, para allá, es muy grande, ¿no es cierto? Así que, y yo como era el subse que tenía que andar poniendo la cara si es que la boleta no llegaba, obviamente me hacía un especial esfuerzo que fuera súper transparente el proceso. Perfecto, muchas gracias. Ahora, quería hacerle otra pregunta. Ambos, tanto Jenny como Marcelo, ambos estudiaron ingeniería como carrera y después se fueron profesionalizando. Y la pregunta a la que quiero ir es, ¿cómo uno podría llegar, por ejemplo, al Ministerio del Medio Ambiente? Acá, por ejemplo, Jenny, lo comentábamos antes, que tuvo una especie de formación de carrera, tuvo una especie de especialización de carrera, donde donde estuvo el CONAMA, después estuvo en el Ministerio, y ahora se convirtió en la jefa de división de mitigación del cambio climático. Ahí me va a corregir si es que me equivoco, Jenny. Y como, ¿cómo, si es real la aspiración de poder trabajar en el rol público, de poder colaborar con el gobierno en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente? Y quizá, no sé, ¿se puede hacer práctica dentro del ministerio? ¿Es posible? Si nos podrían comentar también, sería ideal. Sí, súper. Mira, o sea, es totalmente posible. Y yo te digo, desde mi punto de vista, yo trabajo hace 13 años, toda mi carrera la he trabajado en el sector público. Y es porque me gusta. Tuve la oportunidad de trabajar unos meses nomás en el sector privado y después entré a trabajar a la CONAM. Y, o sea, si tú me dices, yo no hay por dónde perderse, por un tema de motivación. Si a ti te gusta hacer una pega que realmente tenga un impacto en más que una compañía, sino que en realidad tener una pega que tenga un impacto en la gente, en la gente que tú conoces y en el mundo, yo encuentro que la política pública es el camino. En la política pública se requieren ingenieros, se requieren, porque los ingenieros tienen un pensamiento analítico que les da la formación de ingeniería, que es súper necesario para hacer política pública. Un conocimiento técnico detrás de las ciencias básicas que es necesario para hacer política pública con conocimiento, sobre todo en los ministerios que son más técnicos, como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía, por ejemplo. Entonces, si tú me preguntas, o sea, por todos lados, sí es recomendable, sí es recomendable. ¿Se puede? Sí se puede. La forma es, si ustedes quieren hacer la práctica en el Ministerio de Medio Ambiente, hay una página que es donde se postula, que es Prácticas Chile, y ahí ustedes ponen a qué ministerio quieren postular. Entonces hay una base de datos y cuando se abre el periodo de práctica, se ve quiénes querían postular al Ministerio de Medio Ambiente y dependiendo del perfil, puede ser, se te asigna, no sé, si quieres trabajar en biodiversidad o en cambio climático, etcétera. Siempre nosotros estamos requiriendo en el verano prácticas y en el caso de cambio climático siempre son ingenieros civiles, con distintas especialidades.
Con el tema de la carrera funcionaria, también es posible, o sea, dentro de los mismos ministerios, igual, obviamente siempre hay distintas responsabilidades que requieren distintos grados de confianza con las autoridades. En el escalafón profesional, tú partes desde postulando a un cargo en la página de empleospúblicos.cl, donde piden una especialización o una cantidad de años de experiencia laboral, etcétera, etcétera. Te ha hecho la práctica, es más fácil y eso. Al entrar ya, tú pasas a ser funcionario del ministerio sin tener un contrato que diga exactamente cuáles son tus funciones. Eso es súper importante porque hay mucha gente dentro del ministerio que se va moviendo en las áreas a medida que se va especializando en distintas cosas. Por ejemplo, yo empecé trabajando en contaminación atmosférica y terminé trabajando en cambio climático. Entonces, la carrera se va haciendo a medida que tú te vas especializando también dentro del ministerio. Y el expertise te lo va dando lo que uno va haciendo en el día a día. La verdad es que en el caso, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, como ya lo dijimos anteriormente, que es un ministerio pequeño, nosotros hacemos de todo. O sea, cada profesional tiene 1 millón de tareas que hacer. Entonces, eso igual es entretenido, porque no estás haciendo un trabajo monótono todo el día, sino que estás haciendo, en el caso mío, por ejemplo, yo veo política climática nacional, soy contraparte de las políticas de mitigación sectoriales que están haciendo en distintos ministerios. Además, veo temas internacionales, como les decía, los compromisos internacionales de Chile de reducción de emisiones, y además participo en la negociación climática, en las COP. Entonces también veo un tema como que tiene que ver, nada que ver con ingeniería, que es como un tema de diplomacia y eso, que requiere habilidades blandas. Y todo eso es como, te da la posibilidad, el sector público te da la posibilidad de tener que especializarte en distintas cosas, ser hábil o flexible para poder hacer distintas cosas al mismo tiempo. Si te gusta eso, el sector público es un buen lugar, una buena escuela para hacerlo. Sí, y a mí me tocó, también trabajé, bueno, la Jenny así los conocimos, por un cargo no tan conocido cuando trabajé un par de meses en el Ministerio de Medio Ambiente y renuncié porque no estaban las condiciones cuando era CONAMA, cuando me tocó ser gerente del aire, pero ahí me tocó ver, bueno, después también como subse y otro, y siempre quería ser como bien técnico en esa cuestión también, y por eso siempre me gustaba la pelea técnica y discutía mucho con todos los técnicos para poder tener los mejores argumentos para defender ante el Consejo de Ministros lo que uno quisiera entregar. Pero lo que quería comentar con eso es que me di cuenta que era mucha pega, es impresionante. Entonces, siempre se denosta al funcionario público desde la gente que dice, no, que están gastados ahí puro flojeando, la verdad, y quizás el desprestigio viene por los operadores políticos que han ido insertándose por cambio de gobierno, que te van bloqueando la carrera funcionaria, y eso es muy triste. Yo creo que el gran cambio de gobierno que se requiere hacia el futuro es que la culminación de una carrera funcionaria de destacados funcionarios como hay, como la Jenny, como otros más, es que se termine en lo que es un subsecretario permanente, como ocurre en otros países, un subsecretario permanente que no tiene por qué ser designado políticamente y que sea la culminación de la persona que todos reconozcan como el líder, ¿no es cierto?, de los funcionarios y que sea la memoria viviente. Y así los gobiernos son mucho mejores, porque me acuerdo con Finlandia, cuando estábamos lanzando esta colección de ministros de Hacienda por la acción climática, de repente estábamos ahí en la reunión con todos los Sherpas, de todos los ministros de Hacienda, y de repente salió una noticia que no tenían gobierno, pero se habían comprometido a descarbonizar el 2035, pero no tenían gobierno, no tenían primer ministro, pero aún así el sistema como que llegó a esa conclusión lógica, y me pareció muy bueno, porque en la práctica, cuando llega un ministro, tenéis que explicarle todo, después puede que le guste el tema, puede que no, puede que no le tocó un cargo que quería y está como medio de picado y quiere ver cómo aprovecha su próximo salto político a través de eso, y es muy penca esa cuestión. Entonces yo quería comentar que es importante que se mantenga y se respete la carrera funcionaria y que son gente muy capacitada, y cada cargo ahora, históricamente también ha sido así, pero los que me tocó ver a mí, son 250, 300 personas que postulan por cargo. O sea, quiero que sepan que es heavy. Y el problema es que esa carrera funcionaria termina en grado 4, que es más o menos como 2,8 millones, 2,7 millones de sueldo, y gran parte y después no tenéis más, ahí quedaste.
¿cachai? O sea, o si no, si queréis saltar a un jefe de división, eres una persona con responsabilidad política, y por tanto cuando hay cambio de gobierno, probablemente, a menos que sea súper reconocido, te van a cambiar, y va a terminar tu carrera en el momento que tú saltas, entre comillas, al otro bando, si es que asumes una jefatura hacia adelante. Entonces, esas cuestiones son súper complicadas que yo creo que no ayudan mucho, ¿ya? Pero solamente comentar que es súper competitivo el proceso, súper transparente, y así también debería serlo. Yo creo que hay coteo, hay cuestiones así, pero uno cuando puede evitarlo, se puede evitar bastante. Y yo creo que el sentido, en estos últimos 2 gobiernos, yo creo que ha bajado bastante el clientelismo en ese sentido, ¿ya? Yo tengo la mejor opinión de los funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente. Solamente para complementar un poco lo que decía de lo competitivo que son los procesos, es cierto, Marcelo tiene razón de que a cada cargo en el ministerio postulan 200 o 300 personas. Los que pasan, se hace un filtro curricular inicial, que es por que tengan los años de experiencia o que tengan las carreras que se están pidiendo, y después pasan una prueba técnica. A mí me ha tocado elaborar y revisar pruebas técnicas, y hay que hacerlas difícil para poder cortar un poco la cantidad de gente. Entonces, se hace una prueba que son pruebas complicadas, son pruebas difíciles, que realmente se evalúan los conocimientos de la gente. Entonces, igual te estás asegurando que no entre cualquiera. O sea, entre gente que realmente sabe del tema. Sí, está sonando muy difícil entrar, pero igual, si es que si quiere y si se puede, por lo que han dicho, parece que uno puede entrar y puede seguir aportando el rol público, que es súper importante. Mira, disculpa que te interrumpa, va a ser cortito. Es que más que difícil entrar, yo creo que depende de las ganas también que tú tengas de entrar. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice la tesis, yo hice mi tesis en algo súper específico de medio ambiente. Entonces, mi proceso de investigación de tesis hizo que adquiriera conocimientos que me sirvieron después para entrar al ministerio, porque me preguntaron cosas que había hecho en la tesis. Entonces también depende, o sea, si vas a hacer una tesis que tiene que ver con el sector industrial, es difícil, a menos que sea muy, muy analítica desde el punto de vista de cómo la política pública va a afectar al sector industrial, pero no sé, es como si haces una tesis que tiene que ver con temas de medio ambiente, tienes muchas posibilidades de quedar en el Ministerio de Medio Ambiente al postular y dar una prueba. En ese sentido, yo quería preguntar ahora, ¿qué recomendaciones podrían dar en cuanto a la formación ingenieril, más allá de los ramos, los cursos, como qué ciertas habilidades debemos adquirir nosotros durante nuestra formación para ponernos en esa posición de trabajar en el rol público, en el área pública? Yo les diría, como soy profe, como tengo y también me toca esta cuestión entre las distintas escuelas. Yo soy profe de la UCB, en donde uno elige la carrera al comienzo y después va eligiendo la especialidad, versus ustedes que son de plan general, común, y va eligiéndose con el tiempo la especialidad. Lo que sí, en todo evento, es que yo siempre he dicho, así lo decía mi profesor de doctorado, los problemas ambientales están definidos por la fase que estáis hablando. Entonces, si estás hablando de ciencia atmosférica, tú eres un geofísico, muchas veces. Cuando estás hablando de temas de contaminación de agua subterránea, eres un hidrogeólogo. Cuando estás trabajando en tratamiento de agua, eres un biotecnólogo ambiental. Pero lo que es importante en esto, y no sé si la Jenny tendrá la misma opinión o no, pero es que lo fundamental, yo pienso que es de ir más allá y no ser un generalista, porque todos saben leer el tema del IPCC, todos pueden ver el informe, las cosas generales ya no dan. Yo creo que es importante ser bueno en algo y que nadie tú sea un experto, que nadie te refute nada, ¿ya? Porque en la práctica también esta cuestión que tú comentabas es que tú negocias con gallos bien pesados. O sea, nosotros somos la pulga de la oreja de todos los gallos vienen cómo nos tratan, bueno, la Jenny no puede decirlo porque está todavía en el gobierno, pero miren cómo nos tratan los gallos de energía, economía, hacienda, como el ninguneo, y tú tienes que tener la mejor evidencia. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, y eso solamente se hace si eres capo incuestionable en algo. Ahí, yo por ejemplo, el tema de aire,
yo creo que son pocos los que me podían hacer el toreo, y por eso yo me ponía al Consejo Ministro, y cuando tocaba la cuestión más difícil, yo mismo presentaba, porque al final los asesores o otros, lo que hay, la pensaban dos veces, cuando uno venía con una mezcla que era entre técnica y política, y por eso también es súper bueno ser capo, irrefutable en algo, eso es mi consejo por lo menos, porque los generalistas hay muchos, y eso no te va a dar un pie para poder discutir con gallos que sí son especialistas en temas que te pueden hacer pasar malos ratos. Sí, y mira, complementando un poco lo que dice Marcelo, él tiene toda la razón, ¿no? Obviamente, si tú eres experto en un tema, tienes una capacidad también de aportar en el tema específico que no tienen otros, que una persona que desde lo general no va a poder hacerlo. Lo que yo podría recomendar quizás es que justamente en las tesis, yo creo que el tema de tu tesis o de tu memoria en realidad marca la diferencia en el mundo laboral. Así que cojan bien el tema de tesis. A veces los profes, yo también he sido profe, así que también sé que a veces uno tiene como una idea, pero si tú no trabajas en el sector público o no tienes idea de lo que se necesita en Chile, quizás pueda ser un tema que es bien volado, pero que no tiene aplicabilidad a lo que se necesita en este momento en el país. Entonces, lo que yo les recomendaría es que elegir su tema de memoria, si quieren trabajar en el sector público, busquen que su profe, al profe que elijan, sea o tenga algún contacto para saber qué se necesita o qué es algo que como que pueda tener una entrada en el sector público. O sea, no cuesta nada de repente pedir como hablar con algún profesional en los ministerios y decir, miren, ¿qué necesitan ustedes ahora? Por ejemplo, necesitan alguna investigación, necesitan saber algo específico, y eso después trabajarlo con un profesor y tener un tema de tesis que a lo mejor incluso después lo pueden citar en los trabajos después del ministerio. Entonces, yo creo que todo el plan común de ingeniería y los ramos de carrera sirven para crear como todo el conocimiento básico y lo que les decía al principio, el pensamiento analítico, ¿cachai? Es como la parte de cómo abordar un proyecto, cómo abordar un problema y tener como todos los pasos a seguir. Pero ya como el tema más cercano a la experiencia laboral es la memoria. Entonces, ojo ahí con lo que elijan y traten de apuntar en lo que quieren trabajar, traten de apuntar un poco con la memoria. Y el tiempo, usted está metido en temas ambientales y el tiempo es demasiado corto para andar, ¿no es cierto?, pensando en pegas por marcar el paso, ¿no es cierto? Yo creo que hay un propósito que ustedes están buscando. Yo me acuerdo que cuando éramos alumnos de posgrado inventamos una feria de carrera progresista que se llamaba, que solamente invitábamos a las empresas que nosotros pensábamos, eso solamente lo puede hacer los gringos, que eran dignos de nuestros talentos. Pero lo que era interesante del concepto es que decía que simplemente que una pega es más que un sueldo. Acá hay un propósito, hay un desafío internacional, global, gigante. Hoy día estamos consumiendo casi 2 planetas, estamos, ¿no es cierto?, cambiando el clima para siempre, para futuras generaciones, no solamente la de mis hijos, sino la de ustedes. Y esas cuestiones son tremendas, así que yo creo que el propósito que uno tiene es distinto y hay que tener siempre ese como un norte hacia adelante, que las cosas que uno hace no son porque simplemente es conocimiento, sino que uno quiere lograr un cambio. Me estaba acordando porque algunos de ustedes que son de hidráulica deben ser alumnos de mi primo, hermano, uno de mis mejores amigos, Cienfuegos. Rodrigo Cienfuegos, que es profesor de hidráulica. No veo a nadie que reconozca eso. Bueno, bien, parece que no son alumnos de él, pero yo he visto un cambio, perfecto, Denise, que yo he visto un cambio también en él para poder ser una persona que influye en el diálogo público. Entonces, porque a esta altura tienes que mirar alrededor. Si los cambios no los haces tú, ¿quién los va a hacer? ¿Ya? Yo creo que en ese sentido mi primo, yo he visto un cambio en él, como ahora está participando, asesorando el tema del puerto de San Antonio, a las comunidades para poder hacer una mejor evaluación ambiental. Entonces yo creo que eso es lo importante y al final puede que no sea el Ministerio de Medio Ambiente su futuro, pero esta cuestión en todos lados va a ser necesario que haya actores que le interese mover la aguja. A mí por lo menos no me ha tocado el profesor Cienfuegos, yo voy en segundo año, pero he escuchado su nombre, así que yo creo que alguien ahí dentro del público sí o sí ya le ha tocado.
Gracias por su respuesta. Y José Antonio tiene la mano levantada. Creo que quiere hacer una pregunta. Sí. Estoy prendiendo la cámara. Ahora, Está un poco pegado, José Antonio. Quizás da lo mismo, quizás la cámara. hola, que sobre este tema que si uno tiene esta vocación para trabajar ahí. ¿Aló? Sí, se te escucha medio cortado. Chuta. Si la puedes repetir, por favor, la pregunta o ponerla en el chat. Voy a hacerle, si no, voy a hacerla y si no, la mando en el chat. Sí, sobre este mismo tema que hablamos de quienes tenemos estas ganas de trabajar en el servicio público por nuestra vocación, por cambiar las cosas, ya nos contaron un poco como que la tesis es súper relevante y eso, pero igual como que está un poco más pegado en qué opinan ustedes de cuáles son las quizás otras experiencias para prepararse para llegar. Por ejemplo, podría ser una fundación, podría ser desarrollarse en el mundo académico, en centros de investigación, podría ser irse para el extranjero, a un trabajo que sea más técnico y que sea más de terreno. Entonces, más que nada, uno siempre cuando llegue a esos lugares va a darlo todo y va a hacerlo con mucha vocación, pensando en realmente en hacerlo bien y porque va a aprender también. Pero una vez que uno piense, ya, es mi momento de entrar al servicio público, ¿cuáles de esos sectores, de esas actividades ustedes creen que puede ser muy bueno para la formación de uno? Pensándolo quizás en como, de ¿qué le hubiera gustado hacer ustedes? Como, ¿sienten que algo podrían haber hecho antes de iniciarse en el servicio público? Esa es mi pregunta. Ya. Bueno, en mi caso es un poco distinto que el de Marcelo, porque Marcelo sí trabajó en investigación y fue académico antes. Yo trabajé directo en el servicio público. Lo que yo sí te puedo recomendar es que no se vayan a estudiar afuera sin tener al menos un año de experiencia laboral. Porque es súper bueno saber qué es lo que se necesita realmente antes de elegir un magíster. Los magísteres son súper útiles, súper útiles. Es súper bueno tener, como decía Marcelo antes, tener una especialización en algo. Pero es bueno tener la visión de qué es lo que necesita el mundo laboral para poder elegir un buen magíster. Irse a estudiar afuera también es una súper buena experiencia porque tú ves otra realidad. En mi caso, bueno, Marcelo también, yo estudié en Estados Unidos, entonces vi una realidad súper distinta a la de Chile, pero que tenía algunas cosas que podía yo hacer el símil con Chile. Y lo bueno es que como en Estados Unidos van a estudiar gente de todos lados del mundo, tú también puedes tener como el tema de trabajar o estudiar con distintas culturas que te hace también apreciar o ver qué cosas deberías mejorar en la tuya. Así que por el lado de seguir los estudios, totalmente recomendable. O sea, si pueden, háganlo. Pero como les digo, traten de elegir bien un magíster. ¿Vale? Y para eso yo creo que se necesita experiencia laboral previa. Yo encuentro que la academia es un lugar súper bueno porque también si tú puedes trabajar en la academia o trabajar en investigación, igual tienes la posibilidad de codearte un poco con lo que se necesita en el sector público, porque muchos de los proveedores de los servicios o de la investigación para el sector público es la Academia Nacional. Las universidades, los centros de investigación en Chile hacen muchos estudios para el sector público. Entonces también trabajar ahí es una conexión directa con lo que se necesita en el sector público. Ahí hay una relación súper fluida. Y trabajar en terreno, que fue la otra de las cosas que mencionaste, también sirve. O sea, es que yo creo que todo sirve. La verdad, al final no es como que uno tenga que rechazar una pega porque diga, no, esto no me va a servir. A todo le puedes sacar beneficio. El tema es que tu motivación te lleve a abrir un poco la mente para ver cómo usar la experiencia que estás ganando a lo que tú quieres llegar, o a tu objetivo final, que va a ser trabajar en un ministerio o en el sector público en un servicio, o llegar a la academia, o irte a estudiar un magíster. Si tú tienes bien claro qué es lo que quieres, puedes aprovechar la experiencia que vayas ganando independiente de lo que estés. Sí, es verdad. Bueno, y
Y cuando se da esa cuestión tan inusual de cuando la ciencia se trabaja hay dos ejemplos importantes, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la clave. Yo creo que también la Jenny sabía probablemente lo que significaba, pero el momento que el gobierno dice vamos a hacer nuestras decisiones basadas en la ciencia, sonaron, va a tener que ser 0 emisiones netas, 1,5 grados, cualquier otra cosa que sea menos de eso no se puede, y fue una muy buena jugada la que hicieron. Y eso fue una influencia también por parte de la misma gente de la ciencia, que se les dejó dar un espacio para poder realmente hablar con esa evidencia que otras veces no se puede. Yo tengo un gran orgullo de poder haber participado casi 10 años desarrollando un sistema de pronóstico de calidad de aire en mi doctorado. Después conocí a un gallo que era mucho más talentoso que yo como para el doctorado, que es día profesor de UCLA, que hackeó cómo pronosticar la calidad de aire en Santiago. Hizo un paper que nosotros adoptamos como una solución y lo desplegamos hoy día como un sistema nacional de pronóstico de calidad de aire. No sé si se dieron cuenta, pero nunca más se habló más de que falló el pronóstico. Y falla de vez en cuando, pero en el sur de Chile la cantidad de episodios críticos que hay y el modelo pronóstico también se utiliza para las mismas razones. Entonces yo creo que eso fue súper bueno porque, mira, yo no sé si se puede replicar, porque algunas veces tenemos ese tipo de suerte de poder simplemente implementar y no tener que convencer a nadie. Pero lo que quiero decir con eso es que cuando hay gente bien capacitada, se marca la diferencia, y lamentablemente lo que hemos hecho hoy día es que la excepción a la regla es lo que, digamos, cuando tenemos esa condición es una excepción a la regla, y lamentablemente cuando hay un ministro o subsecretario designado, cuando se van dando vueltas un día en Mideso, otro día de intendencia, otro día como vocero o vocera, ustedes ya saben de qué estoy hablando, o alguien tiene tantos talentos, ¿no es cierto?, que es capaz de poder desempeñarse bien en todos lados, que puede ser como gente con la Paulina Zabal, que es una máquina, que fue ministra Mimbu, fue ministra, o la Adriana del Piano, que fue ministra de Educación y fue intendente, cosas así, pero probablemente no es así la mayoría de las veces. Nadie pondría un abogado o un ingeniero o un físico de Hacienda, pero sí hacen eso mismo en otros ministerios. Entonces lo que también quiero decir es que no pierdan la fe de que Chile va a tener que empezar a optar y cambiar su tipo de gobierno de manera que los que sean mejores capacitados realmente estén tomando las decisiones. Se marca una diferencia muy importante en eso. Yo quería solamente decir eso, porque yo creo que es el momento que realmente vamos a saltar. Y eso pasa en Dinamarca. Cuando iba a visitar a Dinamarca, me recibió el ministro, pero también el secretario permanente, y me llamaba la atención, y pucha que me habría encantado ser ese secretario permanente, porque créanme que yo no quería irme a los 4 años, yo quería estar ahí para siempre. Y de hecho, es más, yo habría sido jefe de división de calidad de aire, me habría encantado, la Jenny lo sabe. Esa cuestión, yo paso todo el día viendo los datos, es como si nunca dejé de ser parte del gobierno, pero en fin. Así que hagan eso con pasión, es lo que más importa para poder marcar la diferencia. Y bueno, me gustaría decir que igual estamos en un momento, si a ustedes les gusta el sector público, igual estamos en un momento súper histórico en Chile. Entonces, yo creo que va a cambiar, vamos a ver un cambio positivo en los próximos años en la forma de hacer política pública en general. La política pública históricamente se ha hecho muy cortoplacista en todos los sectores, por el tema de los cambios de gobierno. Si bien les decía que medio ambiente ha sido un poquito distinto porque ha tenido cierta continuidad, si bien hay cambios, y también cambios de foco, pero yo creo que estamos pasando por un periodo donde ya no nos va a servir esta visión cortoplacista de la política pública y vamos a tener que empezar a hacer una planificación más a largo plazo y más transversal. En el caso de cambio climático, por ejemplo, ahora nosotros estamos trabajando en la estrategia climática de largo plazo, que va a dar como los lineamientos para poder hacer eso y para poder como guiar un poco las políticas de los otros sectores a que se alineen a una visión nacional que es llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Entonces, estamos pasando por un periodo donde se va a requerir mucho talento por un lado, obviamente, pero también mucha pasión y mucha vocación. Entonces, como que el mensaje es como animarlos a que si les gusta, traten de buscar por todos los medios de llegar y trabajar en lo que les gusta. O sea, yo creo que básicamente es el mensaje. Se puede. Yo, por ejemplo, no tengo a nadie conocido, ni políticamente, ni ojalá,
pero no tengo a nadie, igual estoy en el ministerio y he podido hacer carrera en el ministerio, y yo entré por concursos, así como sin conocer a nadie. Así que de que se puede, se puede. Gracias por la respuesta. Acá Denise tiene la mano levantada y aprovechen de levantar la mano si quieren hacer cualquier pregunta, ya que vamos a estar cerrando prontamente, así que esto va a ser la última pregunta. Dale, Denise. Primero, muchas gracias por la oportunidad. Como decía Jenny, estamos viendo un proceso histórico, se acerca un plebiscito para optar por la posibilidad de redactar una nueva constitución. Y quisiera saber su opinión respecto a esta posibilidad que se viene, si es que ustedes lo ven como una oportunidad para fortalecer las políticas que se desean implementar desde el Ministerio del Medio Ambiente. Muchas organizaciones han propuesto la idea de que la nueva constitución sea centrada en la ecología, entonces quisiera saber cuál es su opinión respecto a eso, si es que es verdaderamente una oportunidad. Súper, mira, o sea, la respuesta es súper básica, sí, o sea, es súper directa, sí, es una oportunidad. Yo no veo por ninguna forma en que si queremos planificar crecimiento en Chile lo dejemos de lado la sustentabilidad y la política medioambiental. O sea, imposible, no se puede pensar crecimiento desacoplado del medio ambiente en este momento. Estamos pasando, si bien estamos en este momento en una crisis sanitaria, que es por la pandemia, estamos pasando por una crisis global súper grande a nivel medioambiental. No sé si ustedes han escuchado el concepto de crisis climática. Es porque realmente estamos como gastándonos los últimos años de oportunidad que tenemos para realmente cambiar la forma en que se hacen las cosas y empezar a hacer las cosas bien. Por lo tanto, cualquier cambio que nos permita hacer eso es una oportunidad. Yo no les puedo dar como un discurso muy político, porque yo trabajo en el gobierno, pese a que no tengo postura política. Pero sí, o sea, tener una nueva constitución donde sí se valoren los principios de crecimiento verde, por ejemplo, y los principios de sustentabilidad, nos va a dar un pie para poder meter el tema en todo espectro de políticas públicas dentro del gobierno. De acuerdo con la Jenny, y quienes quieran profundizar eso pueden ir a nuestro ciclo Recicla la Política que tenemos en la Fundación Chile 21, así van al Facebook, porque hemos tenido diálogos con respecto a abogados, uno de abogados, cuáles son las cosas que tanto se protege, si es necesario cambiar alguna cosa, una del agua, entonces algunos dirán, oye, ¿qué tiene que ver la Constitución en el agua? Bueno, la única vez que sale mencionada es porque es una propiedad, y por tanto, si vamos a tener una discusión con respecto al agua, veamos cómo no hacerla que sea una propiedad, o por lo menos priorizar su uso para otros fines. También tuvimos, entonces vamos a seguir hablando sobre el tema. La descentralización, la adaptación al cambio climático no se puede dar con una potente descentralización financiera, en toma de decisiones. Quienes más saben responder en el territorio son los sectores y son el territorio mismo. Y por tanto tenemos que tener una mirada mucho más de descentralización. Así que yo creo que hay muchas cosas que se pueden hablar de esto. Y en la práctica yo tengo con la mano el corazón, no creo que esta constitución dé para una transición cero emisiones neta, porque todas las cosas que uno podría pensar hacer, te la tiran para abajo el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si hubiéramos hecho la norma de emisión yo quería hacer, Jenny no sabe esta cuestión, pero yo quería hacer zona saturada de Chile por CO2, así como extremando el argumento de material particulado, pero para Chile, pero eso era vulnerable. ¿Por qué? Porque vivir frente a si el tema de la equidad intergeneracional o el cambio climático, el futuro climático seguro, cosas así, no están garantizados, perdiste. El tema de poder limitar las actividades que puede hacer en el territorio por razones climáticas, también, ¿no es cierto?, son vulnerables porque limitas la actividad el ejercicio de actividades. Entonces, estas cuestiones tan absurdas como este edificio que está en Concón, ¿no es cierto?, Punta Piquero, esa cuestión, si tú la quieres limitar más fuertemente, también te podrías pillar por el tema constitucional. Los impuestos verdes, si tú quieres subirlo, los impuestos no pueden ser injustos y desproporcionados. Esa es la palabra que dice. Absolutamente subjetivo lo que pueda significar. Si le ponemos $100 a tonelada,
te pueden agarrar el Tribunal Constitucional y sonó tu impuesto verde y 5 años más nadie se va a atrever a hacer algo así porque el Tribunal Constitucional lo echa abajo. Entonces yo creo sinceramente que no se puede con esta Constitución y por eso estamos trabajando para que veamos cómo incorporar esto a través de un decálogo del constituyente verde, a través de Recicla la Política. Muchas gracias por la respuesta. Nicolás también tiene la mano levantada. Dale, Nicolás. Sí, hola Martín, hola Jenny, hola Marcelo. Ha sido en verdad un gusto escucharle. Yo no, como que no, quizás estoy un poco desconectado y decepcionado de prejuicio de lo que es la política y tiendo a meter a los ministerios en ese mismo saco. Pero como que ahora estaba dándole una vuelta mientras lo escuchaba y como que me hizo un poco más sentido como la labor del ministerio, pero me queda como una duda que es como, al final, bueno, la Jenny habló de que no se puede desacoplar el crecimiento del ambiente, pero esto lo entienden los demás ministerios y el resto del gobierno, y en ese mismo sentido, como, ¿qué tanto espacio hay para la incidencia política y la toma de decisiones desde el Ministerio del Medio Ambiente? Como para realmente quizá hacer cambios como más, quizá estructurales como los que decía Marcelo, como hay una real como, no sé, tangibilidad de las intenciones que nacen desde este ministerio. ¿Es posible levantar propuestas desde el ministerio que sean como aplicadas más allá de quizás como del informe técnico que diga así como, oye, esto está sobrepasando la norma que ya existe, sino como un poco cuestionar lo que ya se ha establecido? No sé, como que me surgen todas esas dudas porque es como lo que a mí me gustaría hacer y es como lo que yo pienso que el ministerio también debería estar haciendo. Entonces me pregunto como si yo quisiese trabajar como desde lo que a mí me apasiona en el ministerio, ¿hay espacio para eso? Bueno, Sí, solamente por un tema más político, después le voy, pero tiene que ver con que, mira, es verdad lo que tú decís, y siempre llegamos tarde. Un plan de descontaminación no cambia que la ciudad sea absolutamente planificada. Tú tenés que resolver lo que hay, y la mitad de las discusiones que tenías es, oye, ¿por qué no cambia el plan regulador? Pucha, esa cuestión le corresponde al gobierno regional, le corresponde al MIMBU, le corresponde a otro ente, y tú soy como un bombero, ¿no es cierto?, que llegáis a resolver un problema que generaron los otros sectores. Entonces, con el tiempo ha cambiado esto y tiene que ser con el apoyo presidencial. Yo creo que dentro de todo, a mí nunca me ha gustado Piñera, pero creo que dentro de todo apaña harto a la ministra Schmidt. Se nota de verdad, porque no cualquiera hace un compromiso de mitigación tan profundo como el que hace Chile en plena pandemia. Eso hay que sacarse el sombrero, eso es verdad. Por otro lado, no firmó el COASU, cosa que no me gustó, pero podemos diferir en algunas cosas. Ya, pero eso es lo fundamental, que hay que ir cambiando gradualmente el paradigma, pero la influencia del Ministerio de Ambiente es cada vez más profunda. Si te das cuenta hoy día, por ejemplo, si tú puedes prender, ¿qué auto podemos manejar en invierno? El tema de la discusión de los asados lo cambiamos nosotros. Ahora viene el tema de la carne. Yo creo que la Jenny alguna interés tiene por ese tema hacia adelante, pero hay muchas discusiones culturales que uno puede estar dando, pero la verdad es que como ministerio, como no está diseñado para eso, ¿ya? No está diseñado para realmente enfrentar los temas como podría ser un SECPRES y requerir liderazgos presidenciales para estos fines, ¿ya? Por el momento. Y va a ser difícil superarlo porque en la práctica el tema de la política basura de Chile, por ejemplo. Esa cuestión es subdere, municipio, Ministerio Interior, una cantidad de distintos actores, y con el Ministerio de Ambiente no podéis como cambiarlo. Agua, pasa lo mismo, ¿no es cierto? El tema del agua está metido en el MOP, entonces tenemos que ir siguiendo fortaleciéndolo. Pero igual, para lo que es Chile, la cantidad de dolor de cabeza o miedos que infunden en los sectores productivos es tremendo, y realmente si somos capaces de alinear esto bien, podemos cambiarlo mucho por dentro. Así que yo creo que eso es mi punto de vista. Y chicos, tengo que ir a buscar a mi hijo, por eso quería hablar antes, Johnny, no he roto, pero es que tengo que ir a buscar a mi hijo a la plaza antes que oscurezca. Nos vemos. Gracias por todo. Marcelo, que estés bien. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Ya, mira, y para les comento un poquito también complementar, y estoy de acuerdo con lo que dijo Marcelo. Es difícil, mira, desde el punto de vista que yo he trabajado un montón ya les dije, he trabajado más de 10 años, o sea, 13 años llevo trabajando. Entonces, de repente uno tiene mucho entusiasmo y llega como a la decisión política y te la bajan. Entonces, como que ya, hay que tener un poco de paciencia y manejo con la frustración. Eso es cierto.
Mi equipo y varios profesionales que trabajamos en cambio climático queríamos meter el tema de la neutralidad, de ser carbono neutral, lo estamos tratando de meter desde Bachelet 2, o sea, desde le aseguro que todos los discursos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera iban con nosotros, poníamos, comprométase a ser carbono neutral, comprométase a ser carbono neutral, y siempre en presidencia, el segundo piso, lo tachaba, hasta que nos resultó. Entonces, ¿cómo nos resultó? No es que mágicamente que de un día para otro le haya cambiado la opinión. Lo que uno puede hacer desde los niveles más técnicos es generar la evidencia y generar las oportunidades para que se tomen las decisiones correctas. Para eso, lo principal es generar información de calidad. Eso es súper, súper relevante. O sea, si tú quieres que tu autoridad tome la decisión correcta, tienes que poner sobre la mesa todos los pros y los contras lo más claro posible. ¿Cuáles son los pros que van a considerar? Las decisiones económicas. Para que todos los otros sectores, hay dos formas de hacer normativa ambiental en Chile, bueno, en el mundo en general. Los sistemas de comando y control, que son normas o estándares que se basan, no sé, pues en el impacto directo que va a tener en la salud de las personas la contaminación. Y la otra forma son como estos temas de mercado, así, los mecanismos de mercado. Entonces, cambio climático, como no teníamos ley, hemos tenido que hacer todas las cosas como por la buena onda. Hemos tenido que ir convenciendo a los sectores, haciéndoles capacitación, haciendo que entiendan el problema, cuáles son los verdaderos problemas que ellos se van a enfrentar como sector, cuáles son sus vulnerabilidades, y para eso hemos tenido que trabajar un montón en generar la información. Trabajar con la academia, por ejemplo, en mapas de vulnerabilidad para que todos los sectores entiendan que van a sufrir los efectos del cambio climático. Entonces, con esa información en la mano, más informes económicos que dicen que tomar las decisiones ahora es el mejor camino para no afectar el PIB de manera irracional, te sirve para poder convencer a los tomadores de decisión de que se vayan por el camino correcto. No es fácil, igual no es fácil, pero se puede hacer. Imagínense, yo les voy a poner un ejemplo de un país que lo hizo, que el ejemplo claro que es el Reino Unido. El Reino Unido sacó una ley de cambio climático, pero todo lo que hizo, súper líder en temas de cómo cambió su política para meter el tema medioambiental y el tema de cambio climático. Ellos lo hicieron a través de un informe que es súper famoso, que es el informe Stern, que son los costos de la inacción. Un economista que es Nicholas Stern sacó un estudio en el 2005, si no me equivoco, 2004, que decía claramente que el costo que iba a asumir el país por no hacer las cosas a tiempo era tan alto que finalmente todas las generaciones futuras iban a tener que pagar ese costo y casi que el Reino Unido iba, así como se iba a ir, como su crecimiento económico, así como se iba a desplomar. Entonces, esa información de base les sirvió a ellos, bueno, ellos tienen un sistema distinto al de nosotros para tomar las decisiones, pero con esa información se dieron cuenta de que hacía falta una ley de cambio climático, tenían que comprometerse y tenían que cambiar la forma en que ellos hacían política pública y fomentaban, por ejemplo, la innovación y el desarrollo, de forma ellos comentaban que se metieran nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy, como para cerrar tu pregunta, se puede hacer, no hay que desilusionarse tanto, pero la única forma de hacerlo es con evidencia. Y por eso es tan importante, y ahí puedo tomarme también de una de las preguntas que nos habían mandado, del rol de la ingeniería. O sea, no es porque, bueno, todos somos ingenieros acá, pero no es por como echarle tantas flores a la carrera, pero es que en realidad la ingeniería te da las herramientas para poder desarrollar esa información, tener esa información como buena, de base, de calidad. ¿Por qué? Porque tú tienes una capacidad de análisis que otro profesional no tiene. Si eres, por ejemplo, no sé, eres un biólogo solamente, no tienes todo el plan común de ingeniería que te permite hacer este análisis como transversal de las cosas. Así que eso. Muchas gracias, Jenny, te pasaste, bueno, muy gracias por tu respuesta. Nos hemos alargado un poco más, así que
también supongo que Jenny también tiene hartas cosas que hacer. No sé si podríamos hacer una última pregunta, que es la de Denise, que tiene la mano levantada, y ahí hace un pequeño cierre y concluimos. ¿Te parece? Ya. Gracias, perdón por repetirme el plato. Yo tengo una pregunta, quisiera saber respecto a la toma de decisiones, ¿cómo ves tú la inclusión de los pueblos originarios en la toma de decisiones de políticas ambientales a nivel nacional? Ya, esa es una súper buena pregunta y súper difícil de responder. Mira, en general, nosotros hemos tenido el problema de que la política pública en Chile se ha hecho muy como entre cuatro paredes, y se genera que después se informa solamente a la gente a través de los procesos de consulta pública, que más que participativos son informativos. Cuando las cosas ya están hechas, van y se preguntan a la gente. Eso ha sido una crítica súper importante que se ha tratado de arreglar. Y ahora estamos, por ejemplo, a través del proceso de la NDC o de la Ley de Cambio Climático, o en el que estamos ahora, que es como el proceso participativo más grande que vamos a tener, que es la estrategia climática de largo plazo, estamos tratando desde el principio tener distintas etapas de participación. Dentro de esas etapas de participación existen grupos de participación específicos. Tienes que considerar la academia, la sociedad civil, y además tienes que considerar, y es súper importante, tener pueblos originarios sentados en la mesa. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión súper distinta. Y en temas de cambio climático y medio ambiente en general, ellos poseen lo que se llama el conocimiento ancestral, que realmente permite tener como una visión distinta con respecto a los temas de cómo hacer las políticas o cómo relacionarnos con el medio ambiente. Yo creo que estamos también en una etapa de modificación de cómo se ha tratado el tema. Existe como instrumento legal, existe la consulta indígena, que ciertos proyectos o ciertas leyes tienen que pasar por un proceso que está por ley, que se llama consulta indígena, donde se hace un proceso participativo específico para las comunidades. Sin embargo, en ciertas políticas que no es necesario hacer eso, que por ley no estamos obligados, de todas maneras no se pueden olvidar. O sea, lo estamos incluyendo ahora en las mesas para poder escuchar sus opiniones. Es difícil y no está totalmente zanjado cómo tomarlo, porque ellos tienen una opinión que es súper fuerte y es súper relevante desde el punto de vista de, no quiero decir bloquear, es como que ellos no quieren hacer mucho, porque no quieren interferir, por ejemplo, con el medio ambiente, no quieren ellos, pero tampoco es como lo que se puede hacer. O sea, tenemos que tratar de tener una visión súper equilibrada sobre desarrollo y medio ambiente, es lo que les decía yo. Todo se tiene que estar pensando en conjunto. No sé si respondo un poco tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, podemos quedar conversando seguro horas, yo creo. Bueno, hablaremos hasta las Invítame otra 9. vez, así puedo hablar. Hablaremos Otro hasta día las 9. me invitan y hablamos de nuevo. Sí, quizás ahí podríamos en un futuro hacer otro evento, pero ya llevamos más de 1 hora en este Zoom y todos tenemos cosas que hacer. Y más que nada, darte las gracias, Jenny. Fue un gusto conversar contigo, sobre todo que el Ministerio, la implementación de políticas públicas, en cuanto a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, y conocer un poco más de toda la vida funcionaria del Ministerio del Medio Ambiente y cómo se relaciona con la otra área. Así que simplemente darte las gracias, y yo creo que nos inspiraste a todos aquí. Acá, yo creo que todos nos dieron ganas de trabajar ahí. Gracias por la invitación y solo mi último mensaje es como, si realmente les gusta el sector público, denle, traten de entrar, porque, o sea, si a mí me preguntan, yo no trabajaría en una industria ni aunque me pagaran 20 palos. Yo prefiero ganar poco, pero realmente sé que mi pega tiene un impacto real y que estoy ayudando de alguna forma. Yo tengo hijos, así que como que sé que lo que hago pues los va a ayudar a ellos. Así que es como, es un tema de vocación más que otra cosa. Muchísimas gracias, Jenny, y nos estaremos viendo quizás en algún futuro. Dale. Gracias a ustedes. Que estén súper bien. Chao. No, gracias. Chao. Gracias. Chao.